Vamos a continuar con la clase. Muy bien, vamos a ver cómo polarizar en DC un transistor. Para ello vamos a utilizar primero la configuración de polarización fija. ¿Sí? Esa es la configuración más básica que nosotros tenemos, ¿sí? Para polarizar un transistor. La corriente del colector cae de alguna manera bastante grande, podríamos decir, pero de esa forma cuando nosotros tenemos una corriente de colector bastante grande en un transistor, nos arriesgamos a tener un flujo de corriente mayor, ¿sí? Entonces tal vez se nos hace un poco difícil limitarlo. Y recordemos que nosotros queremos mantenernos siempre dentro de los parámetros establecidos cuando estamos trabajando con un transistor, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí la resistencia del colector y la resistencia de base. Vemos que el emisor va directamente a tierra, ¿sí? Por eso les decía que cae directamente acá y pasa directamente al emisor, y es decir, pasa directamente a tierra, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este tipo de circuitos, nos damos cuenta que tenemos dos capacitores que son de acople para acoplar ¿qué? Un voltaje de entrada en AC, ¿sí? Voltaje de entrada en AC. Y por acá también tenemos que acoplar un capacitor, ¿sí? Para acoplar el voltaje de salida en AC, ¿sí? Estos capacitores se utilizan como en algunas formas filtrado, muchas veces también lo colocamos para estabilizar el emisor, ¿sí? Entonces ustedes saben que los principales usos de un capacitor pues son el proceso de filtrado de señales, ¿sí? Ahora, cuando tenemos este tipo de circuitos nos damos cuenta que en un transistor pueden converger varias señales. Por un lado el voltaje de corriente continua, ¿sí? Que es el voltaje de polarización, y por el otro lado podemos estar maniobrando con voltajes de corriente alterna o voltajes de corriente continua, ¿sí? Estos capacitores también se los coloca, ¿por qué? Porque no permiten el paso de corriente continua hacia el voltaje de corriente alterna y viceversa, ¿sí? Entonces también se conocen como impedancias de acople, ¿sí? Porque permiten acoplar estas señales de salida. Por lo tanto, en corriente directa, ¿sí? El capacitor se va a comportar como un circuito abierto. Se comporta como un circuito abierto, ¿sí? Para que no permita, ¿sí? Un doble flujo, ¿verdad? Porque aquí, si nos damos cuenta, vamos a tener señales de corriente continua y por acá vamos a tener señales de corriente alterna. Si no lo pusiéramos, vamos a tener ahí un pequeño cortocircuito, ¿no? Entonces necesitamos acoplar adecuadamente. Para el análisis vamos a decir que el capacitor se comporta como un interruptor abierto, ¿sí? Entonces, prácticamente se va a abrir este punto y se va a abrir este punto. Y solo vamos a analizar la configuración del medio que tenemos ahí, ¿sí? Para ello vamos a redibujar la malla y nos va a quedar de esta forma. Nos queda el voltaje de corriente continua, ¿sí? Por el lado de acá una resistencia de base que va a la base. Por el lado de acá tenemos una resistencia de colector. Y por acá tenemos un voltaje colector emisor. ¿Qué pasó con el emisor? Lo manda directamente a tierra. Y aquí tenemos una resistencia de base y una resistencia de colector. Y aquí tenemos el mismo punto de polarización, ¿sí? Tenemos la base, el colector y el emisor. Entonces tenemos dos mallas. Tenemos la malla entre la base y el emisor y tenemos la malla entre el colector y el emisor.
Vamos a establecer que esta será una malla de entrada y esta será nuestra malla de salida del transistor, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser analizar la malla de entrada, que es entre la base y el emisor. Y lo vamos a analizar por mallas, por lo tanto me queda aquí menos VCC más la resistencia de base. Si hay una resistencia de base, implica que por aquí va a haber una corriente de base, ¿verdad? Y de igual forma, como se va polarizando cada elemento del transistor, más un voltaje base emisor. Como no tenemos nada en el emisor, va directamente a tierra, pues simplemente igual a 0. ¿Qué es lo que necesitamos establecer? La corriente de base, que va a ser igual al voltaje de corriente continua menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base, ¿sí? Y tenemos nuestra primera fórmula y vamos a establecer siempre que el voltaje base emisor va a ser 0,7 voltios, asumiendo que hay un diodo que tiene un comportamiento casi ideal, con una resistencia aproximadamente igual a 0 y un voltaje de base emisor de 0,7 voltios, ¿sí? Entonces ya hemos determinado el parámetro más importante que podemos establecer en la malla de entrada. Nos vamos a la malla de salida y tenemos el voltaje colector emisor, ¿sí? En el voltaje colector emisor, lo mismo, ¿verdad? Este voltaje que polariza, entrega un flujo de corriente y este va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito. Entonces aquí nos damos cuenta, si seguimos la malla nos queda menos el voltaje de corriente continua, más la resistencia del colector por la corriente del colector, y más el voltaje colector emisor, y todo esto igualado en 0. ¿Sí? Porque ya el emisor va a 0, no pasa nada. ¿Qué parámetro necesitamos establecer aquí? Pues es el voltaje colector emisor que estamos teniendo, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser el voltaje de corriente continua menos la resistencia del colector por la corriente del colector, ¿sí? Entonces ya tengo dos parámetros importantes. Corriente de base, voltaje de colector emisor. ¿Qué me faltaría determinar? La corriente del colector, que yo ya sé que es igual a ¿qué? A la ganancia beta por la corriente de base. Esta ganancia beta que ustedes la pueden encontrar en el datasheet mediante esta nomenclatura que se conoce como HFE. De esta forma la pueden encontrar en el datasheet de su transistor. Y si ustedes van y analizan el datasheet del transistor, van a ver que tiene valores variables, ¿sí? Que puede tener 5 hasta 15 de valor adimensional, recuerden, ¿no? Entonces, muy bien. Tenemos la malla base emisor, tenemos la malla colector emisor. ¿Sí? Ya conocemos los tres parámetros más importantes. Este era el tercero, que era la corriente del colector, y listo. ¿Qué más podemos determinar aquí de ecuaciones extras? Por ejemplo, el voltaje colector emisor implica que es igual al voltaje del colector menos el voltaje del emisor, ¿verdad? Pero como está igual a tierra, nos damos cuenta que el voltaje colector emisor es el mismo que está cayendo en el voltaje del colector. ¿Qué otra cosa podemos analizar aquí? Que el voltaje base emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje del emisor, ¿sí? El voltaje base emisor es 0,7 voltios. El voltaje de base ya lo conocemos y en este caso este es 0 voltios, por lo tanto el voltaje de base en este punto, en esta configuración es de 0,7 voltios, ¿sí? Y también podemos establecer, ¿sí?, el voltaje base colector, ¿sí?, que es igual al voltaje de base menos el voltaje del colector, y este voltaje base colector tiene siempre que ser negativo, un valor negativo, para poder garantizar que efectivamente entre la base y el colector hay una polarización en inversa, ¿sí?
El voltaje base emisor garantiza la polarización indirecta y el voltaje base colector la polarización en inversa, y tenemos el transistor bipolar, ¿no? Que tenía dos polarizaciones. Muy bien. ¿Qué otro valor nos falta determinar? ¿Sí? Otro valor importante es conocer la corriente de saturación del circuito. Para ello sabemos que el voltaje colector emisor tiene que ser igual a 0 voltios. Por lo tanto, voy a utilizar de la ecuación 2 que tengo ahí. ¿Sí? Voy a decir que la corriente de colector pasa a ser la corriente de saturación y va a ser igual a ¿qué? ¿Sí? Si el voltaje colector emisor es igual a 0, ¿sí? Va a ser igual a que al voltaje de corriente continua sobre la resistencia del colector, ¿sí? Y puedo determinar la corriente de saturación de esa configuración, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, lo van a hacer ustedes. Este tema lo paso rápidamente porque también es un tema bastante sencillo, no es un tema complicado, que ustedes lo pueden hacer y lo pueden diseñar. Me acuerdo que el semestre anterior diseñamos un amplificador y uno de sus compañeros diseñó un amplificador Darlington, se hizo todos los cálculos de corriente, todos los parámetros. Entonces, si ustedes salen diestros, también pueden hacerse los cálculos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una resistencia de colector y una resistencia del emisor. Tiene una resistencia de base. Una resistencia de base siempre es un valor bastante grande porque tiene que limitar el flujo de corriente, y yo lo voy a establecer aquí en unos 250 kiloohms, ¿sí? Mientras que la resistencia del colector normalmente ya se establece en un valor más pequeño, la vamos a poner 3.3 kiloohms, ¿sí? Más o menos criterio de diseño, y el voltaje de corriente continua pues ya va a depender del punto que ustedes quieran trabajar. Le vamos a establecer en 20 voltios. Hablando de un TIC 41, TIC 42, que son de baja potencia, las ganancias adimensionales suelen estar en el valor de 15 hasta 50. No están más, pero vamos, para mera didáctica, vamos a poner una ganancia adimensional de 80. ¿Sí? Entonces yo le voy a pedir que usted determine la corriente de base, la corriente de colector, el voltaje colector emisor, ¿sí? ¿Qué más puede determinar aquí? El voltaje de base, el voltaje base colector, vamos, voltaje del colector. ¿Ya? Muy bien, vamos a calcular. Copien el enunciado para que lo realicen. Y ya les pongo las fórmulas para que... Y de una vez la corriente de saturación. ¿Sí? Muy bien. Y con esto, entre más rápido terminemos, ya damos por terminado la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Ya copiaron? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Aquí les dejo las fórmulas. Resolvamos. ¿Sí? Los 3 primeros, actuación en clase. ¿Sí? Vamos a considerar eso este parcial. Tienen ustedes una práctica 11:40, entonces unos 20 minutos, son las 11. Tenemos unos 15 minutos para hacer, ¿no? Si no hace nadie, les pongo 0 a todos en una nota de tarea, ¿sí?
Y los 3 primeros que hagan les pongo una nota de tarea sobre 10. Inge, ¿podría bajar un momento, por favor, para tomarle captura al ejercicio? Ya, ingeniera, muchas gracias.
Ingeniera, Dígame. tengo una pregunta. Dígame. ¿Y el que acaba y lo tiene de pronto mal hecho le pone cero igualmente? No, Ya solo que acabé. tenga sentido. A ver, Yo ya acabé. ¿cuánto le da? En corriente de la base ¿Ya? salió 77.2 microamperios. ¿Ya? En la corriente del colector me salió 6.18 miliamperios. ¿Ya? En el voltaje de colector emisor me salió 20, a ver, voltaje colector emisor, me salió 20.39. ¿Ya? En el voltaje de la base me salió 19.3. En el voltaje de base colector me salió un voltaje de menos 1.09 voltios. ¿Ya? El voltaje del colector me salió 20.39 voltios. ¿Ya? Y la corriente saturada me salió de 6.06 miliamperios. Ya. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que haya hecho? Ya, muy bien. ¿Alguien más? Si no, para resolverlo aquí de una vez. Muy bien. El voltaje de corriente continua, 20 voltios. El voltaje base emisor, 0,7 voltios. Y la resistencia de base, 250 kiloohmios. Me da... Ya, muy bien. Era 20 menos 0,7 dividido para 253, me queda 77,2 Micro que. microamperios, ¿verdad? Microamperios. Sí. ¿Quién más hizo por ahí? Estoy a medias, ingeniera, todavía estoy. Yo tenía, pero mal. Como yo tenía, pero no importa, pues. A ver, ¿quién más tiene? No importa. Se va a perder esa oportunidad de ganarse un puntito. Le había puesto en el IB, le había puesto 8.0 micro y ahí estaba mal el despeje que hice yo. Ah, pero sí están las fórmulas despejadas acá arriba ya. Muy bien, bueno, entonces sigamos resolviendo. La corriente del colector es igual a la ganancia beta por la corriente de base. Es decir, una ganancia beta de 80 por una corriente de base que hemos calculado de 77,2 microamperios. Por 80 me queda 6,18 miliamperios, ¿verdad? 6,18 miliamperios. Tenía que calcular el voltaje colector emisor, que es igual al voltaje de corriente continua menos la corriente de colector por la resistencia del colector, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto aquí. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me queda igual a
20 voltios menos 6,18 miliamperios multiplicado a 3.3 kilómetros. Esto me da igual a 6,18 exponente menos 3 por 3,3. A ver, mira, revisar aquí. A ver, vamos a ver. $20,39. Aquí me sale 20 menos 20,39, me sale negativo. Muy grande esta corriente de colector. Me hace 0 el valor del voltaje colector emisor, que si bien es cierto es un valor pequeño, pero si lo hace 0, ¿qué pasaba? Si se hacía el voltaje colector. Abierto. Se saturaba, ¿verdad? Perdón. Muy bien. Por eso está usted con dudas, ¿verdad? Vamos a cambiar esa corriente, esa resistencia de colector, porque no nos va a dar. Sí. La vamos a bajar porque si no, no vamos a poder establecer. 6,18 exponente menos 3. Si la bajamos a unos 2.2 kiloohmios, ya, muy bien. Gracias, Oliver, por eso era que usted estaba con dudas, ¿no? Lo vamos a bajar porque esa resistencia de colector me anula, me hace entrar en saturación. Como me acabo de inventar esos datos, 2.2 kiloohmios. Como acá en los cálculos nunca usamos todavía la resistencia del colector, la vamos a cambiar, ¿sí? Y disculpas ahí por la confusión. 6,18 exponente menos 3 por 2,2 exponente 3. Y 20 menos esto me queda 6,4, ¿verdad? 6,4. Correcto. Ya, entonces, por ejemplo, aquí si se dieron cuenta fue un error de diseño. Si yo hubiese implementado este circuito para amplificar, hice que el voltaje de colector sea incluso negativo, ¿no? Es decir, fue menor que 0, ¿sí? Entonces yo aquí automáticamente hice que mi circuito entre en la zona de saturación. Y si entro en la zona de saturación ya no lo puedo utilizar como un amplificador, ¿sí? Para las señales de audio, ¿sí? Si entro en la zona de saturación ya no es un dispositivo adecuado, no tengo que entrar en un punto de operación adecuado para poder trabajar como amplificador. Muy bien. Y después de esto, el voltaje de base, ¿a qué era igual el voltaje de base? Si habíamos dicho que el voltaje base emisor era igual a 0,7 voltios, pero nosotros sabemos que el voltaje es diferencia de potencial, por lo tanto quiere decir que es voltaje de base menos voltaje del emisor, ¿verdad? Entonces, como el voltaje del emisor es 0, el voltaje de base es igual a 0,7 voltios, ¿sí? El voltaje base colector. Nosotros tenemos 0,7 voltios, que es el voltaje de base, menos el voltaje de colector,
que es lo mismo que ya dedujimos aquí. El voltaje colector emisor es una diferencia de potencial del voltaje de colector menos el voltaje del emisor. Y esta es 0. Por lo tanto, el voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector. Entonces, retomando acá, el voltaje de colector es de 6,4 voltios. 0,7 menos 6,4. Menos 5.7. Menos 5,7. Menos 5,7 voltios. ¿Sí? Y ¿qué me está faltando? La corriente de saturación. La corriente de saturación es igual al voltaje de corriente continua sobre la resistencia de colector, es decir, cuando el voltaje colector emisor lo hacemos 0. Y aquí me quedan 20 voltios menos 2.2 kiloohmios. ¿Cuánto me da esto? 9.09 miliamperios. 0.09 miliamperios. Entonces, lo máximo que podemos saturar este transistor será a los 9.09 amperios, miliamperios, perdón. ¿Sí? Entonces, bueno, lo he hecho así rápidamente porque ya hemos analizado bastantes mallas y circuitos en la primera parte. Y si ustedes se dan cuenta aquí en la parte de transistores, recuerden que yo me enfoco en la zona de amplificación. No estoy hablando del transistor como un interruptor, sino como un amplificador. ¿Sí? Dígame, Ángel. Inge, una pregunta. ¿Y el voltaje C ya se sacó? ¿El voltaje? El que tiene- ¿Cuál? El voltaje C. El que Sí. tiene 20,39. Ah, no, estos valores estaban mal porque ya los cambiamos. Cambiamos el valor de la resistencia y a partir de aquí, este estaba mal. Este sí lo calculó mal. Y a partir de aquí ya todos estaban diferentes. Ay. Oye, El voltaje, hasta aquí estamos bien, ¿no? Y aquí como ya le cambiamos el valor de la resistencia del colector, cambiamos. Solo aquí se equivocó Oliver, que era 0,7 voltios, porque el voltaje base emisor es 0,7 voltios. Sabiendo que el voltaje del emisor para esta configuración es de 0 voltios. ¿Por qué? Porque está yendo a tierra.